Continuamos con las instrucciones básicas en R. Ahora la parte 2, vamos a ver la generación y manipulación de vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es un arreglo de números. En el video pasado veíamos cómo crear una variable, por ejemplo, no sé, voy a utilizar también para recapitular mis comentarios. Entonces, variable, voy a hacer una x igual a 3, que lo pueden ver en el ambiente. Y ahora vean la diferencia con crear un vector. Un vector, les digo, es un arreglo, entonces puedo guardar muchos valores con el mismo nombre de variable. Entonces, pueden poner, recuerden el nombre que ustedes quieran, le voy a poner v, porque me hace referencia al vector, y para poder guardar muchos valores en el mismo nombre, voy a usar una instrucción denotada por C minúscula. Entonces, de ahora en adelante, cuando estemos utilizando una función suele tener un nombre, en este caso el nombre es la C minúscula, y luego siguen unos paréntesis. Esto es algo similar a lo que hacen ustedes en Excel, cuando están mandando llamar a una función, entonces les pide unos argumentos dentro del paréntesis. ¿Qué son los argumentos? Son opciones con las cuales van a operar. En este caso, mi función para crear un vector, la C minúscula, le pongo como argumentos los valores que quiero que almacene en el vector. Por decirlo, voy a decir, vas a almacenar el número 3, coma, con esto le indico otro número, otro argumento que va a guardar, el número 5, coma y el número 10. Entonces doy control enter y vean, se crea aquí, lo veo en mi ambiente, se crea mi vector v que tiene guardados todos esos valores, el 3, el 5 y el 10. Aquí me da información de qué hay en mi vector. Este num significa que lo que están guardados ahí adentro son números y tengo valores con posiciones del 1 al 3, ¿sí? Entonces puedo crear, no sé, voy a crear otro vector. Vamos a hacer un w igual a 9, 7, 6. Entonces, listo. Ahí ya tengo creados dos vectores. Ustedes pueden crear vectores del tamaño que sea. Cada valor tiene que ser separado por comas. Y al igual que una variable, tenemos también una aritmética de vectores. Entonces podemos hacer operaciones con nuestros vectores. Bueno, entonces vamos a pedirle que haga una suma de vectores. Yo le voy a pedir que me haga la operación b más w. Le doy control enter y aquí me aparece. Vean, tengo un vector v que tiene las posiciones 3, 5 y 10 y un vector w que tiene 9, 7 y 6 y lo sumo, pues entonces me da 12, 12, 16. Vean cómo hace la operación. La operación en un vector, cuando hacen una suma de vectores, se hace elemento a elemento, pero entonces debemos de seguir ciertas reglas. ¿Qué reglas son estas? Yo debo tener la misma dimensión en los vectores que haga las operaciones. Puedo, como en este caso los dos vectores tienen dimensión 3, puedo hacer las operaciones que yo quiera. Por ejemplo, v menos w, v por w, ¿sí? V entre w. Entonces, va a hacer la operación que le indiquemos, la va a hacer elemento a elemento de nuestro vector. Es una forma importante de ver cómo funciona nuestro programa. Pero ahora, vean, voy a crear un nuevo vector, crear un vector z que tenga los elementos ahí mostrados, pero ahora el caso es que nuestro z tiene dimensión 4. Entonces, si yo le pido hacer una operación de v más z, esto en principio no se podría, porque si lo hacemos elemento con elemento, no hay un elemento cuarto con el cual pueda sumarse v con z. El programa nos va a permitir hacer la suma, pero nos va a mostrar una advertencia de que no tenían la misma dimensión los vectores. Entonces, aquí está el resultado de v más z. Vean que los primeros tres elementos sí corresponden a la suma de v más z, pero el cuarto elemento lo que hace es que, como ya no tenía información, empieza a reciclar, a repetir el vector v tantos elementos como ocupe para poder hacer la operación con z. Y entonces él nos advierte aquí que la longitud de un objeto no era múltiplo del otro. Entonces nos muestra que no teníamos las mismas dimensiones. A pesar de eso él puede hacer la operación, pero nos da la advertencia de que cuidado, lo que hiciste no es algo
bueno, ¿no? O sea, no es algo que se debería estar permitiendo. Entonces, tengan cuidado con esto porque él no lo permite, pero siempre nos manda la advertencia. Y continuamos ahora con el poder accesar a la información dentro de los vectores. Esto es importante porque no necesariamente requerimos hacer la operación con todos los valores. Por ejemplo, quisiéramos sumar el vector v con los primeros 3 elementos de z. Eso sería una operación permitida. Entonces, solo habría que ver cómo podemos acceder a esos primeros 3 elementos de z. Bien, pero primero vamos a acceder a un elemento. Entonces, voy a hacer acceso a elementos de un vector. ¿Qué hacemos? Por decir, vamos a pedirle que nos dé el primer elemento que tiene el vector v. Entonces escribo el nombre v, luego utilizo los símbolos de corchete, paréntesis cuadrado. Esto nos permite acceder y lo que debemos darle dentro del corchete es qué posición queremos que nos dé. Entonces le digo, quiero que me des la primera posición. Entonces le doy control enter, listo. Eso me da el elemento que hay en la primera posición del vector v, en este caso un 3. Vamos a pedirle v de la posición 3, ahí me regresa un 10 y así podemos acceder a ellos. Además podemos acceder a diversas posiciones introduciendo un vector. Por decir, le voy a decir, vas a darme el elemento 1 y el elemento 3 de v. Entonces, ¿cómo hago eso? En lugar de darle de correr estas dos líneas como las que tengo aquí, puedo hacer un vector adentro y le digo, hay un vector que tiene la posición 1 y la posición 3. Entonces le digo, dame la posición 1 y 3 de v. Es importante que lo agreguen como vector, ¿sí? Entonces, todo en R funciona como vectores. Entonces yo le estoy diciendo, dame un vector de posiciones de otro vector. Y entonces esto ya me lo arroja. Miren, me arroja el 3 y el 10 en el orden en que yo se lo indique. Si ustedes empiezan a jugar con esto, pueden ver que si yo volteo el orden de los índices, por ejemplo le digo, primero dame el 3 y luego dame el 1, va a arrojarme la información al revés. Entonces eso tienen una manera de cómo manipular la información de los vectores. Por decir, vamos a hacer la operación que yo les indicaba al principio de v más los primeros 3 elementos de z. Entonces le digo z de las posiciones 1, 2, 3. Eso ya es una operación perfectamente definida. Vean que ya no me apareció la advertencia porque z de las posiciones 1, 2 y 3 es un vector de 3 elementos. Entonces ya puedo hacer la operación sin complicaciones. Y además de poder acceder a valores de los vectores, podemos acceder a algo que se le llama valores condicionados de los vectores. Estos son elementos que cumplen cierta condición. Entonces yo, por ejemplo, además de poderle pedir que me dé los elementos 1, 2 y 3 del vector z, a mí quizá me pudiera interesar decirle, a ver, ¿qué elementos del vector z son mayores que 7? ¿Sí? Entonces le puedo decir, dame z de las posiciones que cumplan que el vector z es mayor que 7. ¿Sí? Entonces vean qué es esto que está aquí adentro. ¿Sí? O sea, recuerden, la sintaxis es la misma, es la variable a la que quiero acceder, los símbolos estos de corchete para decirle ahora voy a acceder a una posición, y lo que estoy dándole es un vector de posiciones, pero este vector de posiciones es la respuesta a la pregunta que tengo ahí resaltada. La pregunta es, z mayor que 7. ¿Quiénes cumplen que z es mayor que 7? Pues si se fijan ustedes, aquí en nuestro vector z, quien cumple la primera y la segunda posición. La tercera y cuarta son menores que 7. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es, dame el número 8 y 9, ¿sí? Pero esto es, imagínense que el vector está demasiado grande, yo no puedo, visualmente, no puedo distinguir qué valores cumplen eso, no quiero hacerlo, y lo que quiero es que me dé los elementos que se cumplan que son mayores que 7. Entonces, al ejecutar esta línea de aquí, él me lo arroja, ¿no? 8 y 9, ¿sí? Entonces ojo con esto, va a hacerlo en el orden en el que vaya cumpliendo las condiciones, ¿sí? O sea, por decir, si el 8 y el 9 cumplen la condición de que z es mayor que 7, y luego está ordenado primero el 8, primero el 9, y por eso lo imprimió de esa forma, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pedirle ahora
que nos dé el z de las posiciones que cumplan que z es menor o igual que 6. ¿Sí? Entonces en este caso solamente el último valor quedaría delegado y ahí está. ¿Sí? Digo, perdón, sí. Entonces me va a arrojar los últimos dos valores que cumplen la condición. En este caso el 8 y el 9 no la cumplen. Entonces de esta forma podemos acceder nosotros a posiciones que cumplen condiciones lógicas de nuestro vector. ¿Sí? Y por último vamos a ver cómo crear vectores rápidamente. Esto nos va a servir para, ya vieron que cuando necesitamos acceder a un vector se necesitan crear vectores, ¿sí? O en el dado caso que más adelante necesitamos una creación rápida de vectores, hay formas de hacer secuencias o repeticiones de los vectores. Entonces, lo primero que vamos a crear es una secuencia, ¿sí? La secuencia más básica que se puede generar es una secuencia de distancia 1, o sea, números consecutivos, números enteros consecutivos, perdón. Entonces, ¿qué le digo yo? Le voy a dar un inicio, por decir, quiero crear la secuencia de los números del 1 al 10, le digo, inicias en 1, 2 puntos, ¿sí? Ese símbolo especial, 2 puntos, han de cuenta que es, yo le estoy diciendo desde el 1 hasta, por ejemplo, el 10. Le doy control enter y aquí me arroja mi vector con la secuencia desde el 1 al 10. También podemos hacer secuencias en las que el salto no sea necesariamente 1 y esto se hace con la función SEQ, ¿sí? Entonces SEQ lo que nos pide es un inicio, ¿sí? Entonces de hecho esto al igual que el Excel tiene nombres, entonces podemos decirle from, igual nuestro inicio, digamos, quiero iniciar en el 1, coma, tú, ¿hasta dónde? Voy a hacerlo por ejemplo hasta el 40 y le voy a decir by, que lo haga de 5 en 5, ese es mi tamaño de paso. Entonces vean, ¿sí? Inicio en el 1, luego a ese 1 le sumo 5, entonces voy hacia el 6, luego 5, 11 y así voy hasta llegar al 40. Vean que no alcanzó a llegar al 40 por el tamaño de salto que íbamos haciendo, pero entonces ese inicio y ese final no tiene por qué tocarlo necesariamente, lo que respeta es empecé en el 1, termino hasta el 40 o antes dependiendo del salto que vaya haciendo. Bien, y por último vamos a ver cómo hacer repeticiones de números. Una repetición, perdón, como su nombre lo indica, pues es una secuencia de números que son idénticos, ¿no? Entonces quiero ver cuántos quiero repetir, voy a usar la función REP de repetición. Lo que le voy a indicar es qué números voy a repetir. Por ejemplo, no sé, le indico, esto es con el comando X, no sé, quiero repetir el número 3 y luego le digo times. Quiero repetirlo, no sé, 5 veces. Entonces, esto vean, lo que hace es 3, 3, 3, 3. 5 veces el 3. ¿Sí? Ok, entonces, podemos repetir también un vector. Entonces le digo, X es ahora el vector que tiene el número 1 y 3. Y quiero repetirlo 5 veces. Entonces esto lo que hace es, tal cual, en el orden en el que está el vector es 1, 3, aquí está el vector. Otra vez el vector 1, 3 y así 5 veces aparece el vector. ¿Sí? Entonces aquí hay otro comando que podemos usar, dependiendo del orden en que quisiéramos hacer las repeticiones, es que ese vector 1, 3 sí lo quiero repetir 5 veces, bueno, perdón, voy a decir, vas a repetirlo, no sé, cada 4. ¿Qué es esto? Cada elemento del vector lo va a repetir 4 veces, ¿sí? Aquí tengo 1, 4 veces, luego el 3, 4 veces, ¿sí? Y esa es la forma de crear secuencias.